cuidados intensivos e incluso en sus casas por esta pandemia. Pero vamos a darle la bienvenida al defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, sobre, primero, la evaluación de estos primeros días de toque de queda, confinamiento. Hemos dicho que esto es mucho más flexible, pero no sabemos si efectivamente puede tener un impacto en el número de muertes para que disminuyan, o de contagios cortándole el camino. Y paralelamente, lo que se ha anunciado a partir de la quincena de febrero, la entrega de bonos, cómo se están monitoreando las necesidades básicas y qué plantea la Defensoría del Pueblo. Doctor Gutiérrez, bienvenido, como siempre. Buenos días, gracias Mónica, Fernando, Carlos, buenos días. Buenos días. Sí, la evaluación inicial de lo que está viendo y lo que estamos viendo todos respecto a las medidas que se han tomado, y después iremos en particular por cada uno de los temas, ¿no? Bueno, lo primero que quisiera decir es que hay que ponderar el esfuerzo que el gobierno viene haciendo por poner al día al país en la llegada de las vacunas. Uh-huh. Hasta no hace mucho estábamos en la cola. En cierto modo, aún seguimos en la cola de países que van a tener acceso oportuno a la vacuna. Y digo esto porque, si bien es cierto, hay que ponderar ese esfuerzo, también hay que reconocer que no vamos a tener vacunas, sino probablemente en cantidad suficiente después del segundo semestre del 2021. Uh-huh. En otras palabras, el 2021 no va a ser posible cumplir con la inmunización de la población. Ese es un hecho que no es incontestable, incontrastable. Si partimos de eso, entonces tenemos que entender que todas nuestras políticas, todo nuestro plan debe partir, como digo, de esa realidad. Y no vemos desde la Defensoría un plan claro que parta de esa realidad. Mire, el año pasado, permítanme explicar con este ejemplo. El año pasado, el presidente de la República ofreció el 22 de julio 5.000 UCIs uh-huh. para el 2021. Se refiere al señor Vizcarra, ¿no? Sí, al señor Vizcarra. Uh-huh. El 28 de julio, 6 días después, 3.000 UCIs. Es decir, hacer ese tipo de anuncios no es no forma parte de una política pública, no es una política pública, no es un plan de combate contra el virus. Apenas podría ser un buen deseo, una buena intención. Con el dinero que no se ha utilizado en el presupuesto de salud del 2020, pudieron comprarse 8.000 camas UCI. Y entonces esto no es un problema de presupuesto, sino es un problema de falta de planes claros, es un problema de gestión. Por eso para nosotros el principal factor de contagio es la ineficiencia del Estado, la falta de transparencia del Estado y el desconocimiento o la falta de comprensión de lo importante, el importantísimo rol que cumple la comunicación. Te pongo un ejemplo más en relación a los bonos. En las cuarentenas anteriores, en la primera ola, se repartieron 5 bonos. Uno de ellos, el primero de ellos, el denominado Yo me quedo en casa, que tuvo un alcance de cerca de 2.700.000 personas, se empezó a repartir el 23 de marzo y terminó el 20 de agosto, casi el 95%. El último, el denominado Bono Familiar Universal, que tuvo un alcance, o debió tener un alcance de 8.400.000, se empezó a repartir en octubre y terminó en diciembre. Es decir, nos hemos demorado para repartir bonos entre 3 y 4 meses. Entonces, a la Defensoría le hubiera gustado, al país le hubiera gustado que se nos diga, miren, este es lo que sucedió en la primera ola. Ahora nos vamos a superar, vamos a repartirlo en 30 días, en 45 días, y estas son las medidas que vamos a adoptar, porque además los bonos fueron fuente de contagio por las largas colas, por la mala comunicación. Entonces, no vemos que haya un diagnóstico, un análisis, una rendición de cuentas de
las cosas que se han hecho y las cosas que se van a hacer. Decir, doctor, que estamos coordinando con el sector bancario, que se va a mejorar la comunicación sin precisar cómo, no es precisamente, digamos, líneas de acción que apunten, doctor, a que Gutiérrez, el bono se entregue eficientemente. Eso justamente quería preguntarle, si me permite, el tema de la comunicación, que ha sido un factor, diríamos, no tan positivo de parte del gobierno, ha tenido muchos problemas. Ustedes plantean un proyecto de ley para el establecimiento de una franja sanitaria. ¿En qué consiste básicamente este proyecto? ¿Cuál es la explicación que das para el término franja sanitaria? Bueno, primero entendamos cuál es el rol que cumple la comunicación en una política pública. El Estado, cuando diseña una política pública, tiene obviamente determinados objetivos, quiere concretar determinados servicios, derechos fundamentales. Y entonces le dice a los demás entes estatales, en esto consiste la política pública, para que a partir de esos objetivos pueda articular al Estado, articular los distintos niveles de gobierno, para todos tener un solo mensaje y apuntar en una sola dirección. A continuación, comunica a la sociedad qué es lo que nosotros como Estado vamos a hacer, cuáles son los objetivos y cuáles son las acciones, cómo es que vamos a programar esa política pública. Y luego le pedimos a la sociedad qué queremos de la sociedad, qué buscamos de la sociedad, y adicionalmente el diagnóstico a la sociedad. El diagnóstico lo tenemos claro, doctor Gutiérrez. Parece que no tanto el gobierno, pero en todo caso vamos a seguir preguntando sobre este enfoque y lo que se requiere para que finalmente este bono llegue en el momento que debería llegar, no después que ya la necesidad ha calado, sino todo lo contrario. El haber aprendido respecto a la primera ola parece que no es una lección que tenemos en este instante. Pero vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el defensor del pueblo, que nos ha explicado sus iniciativas y sus acciones en 4 aspectos diferentes que tienen que ver con la lucha contra la pandemia. Por una parte los bonos, por otra parte las ollas comunes, por otra parte las mascarillas y finalmente lo que llama franja sanitaria. Doctor Gutiérrez, por lo que comprendo, usted va a presentar un proyecto de ley en el que espera que el Congreso legisle al menos sobre 2 de esos 4 temas: mascarillas y lo que llama franja sanitaria, es decir, una estrategia diferente de comunicación. Sí, en esto último, Fernando, que en efecto forma parte del proyecto de ley, lo que busca la Defensoría es mejorar la comunicación, del mismo modo que existe la franja electoral, que permite articular a todos los medios y permite llegar con las propuestas de campaña de los candidatos. Nosotros buscamos, en este contexto de emergencia sanitaria, podamos articular todo el esfuerzo mediático para que se puedan transmitir las políticas públicas, pero sobre todo se puede educar. Porque, como dije al inicio, no vamos a tener vacuna y por lo tanto los ciudadanos tenemos que hacernos cargo de nuestra propia salud. Todos los expertos dicen que el 90% de esta enfermedad, de los contagios, se van a atender en casa. Necesitamos diseñar una política de comunicación, de atender a los enfermos en casa. Esa es nuestra primera línea de contención, es nuestra primera línea de atención, y por eso es que pretendemos, dado que reiterada, recurrente, manidamente en RPP y en otros medios, ustedes, nosotros, otras instituciones, venimos diciendo que la política de comunicación es parte del éxito de la política pública. Creemos que tenemos que dar este paso. No es que nosotros creamos que las normas cambian las realidades, pero creo que no hay otra alternativa, porque vemos que parece ser que no se está comprendiendo la importancia de la comunicación. Esto es lo que aloja, lo recoge en una parte el proyecto de ley. La otra parte es las mascarillas. Hace más de 8 meses planteamos la necesidad que se repartan mascarillas.
El Perú ha repartido el 2020 11 millones de mascarillas. Debería repartir, según la Defensoría del Pueblo, no menos de 70 millones de mascarillas. Si asumimos que son más o menos 7 millones las personas que deberían recibir mascarillas, que son las personas que deberían recibir bonos, y otras personas en situación de vulnerabilidad, y multiplicamos por 10, 7 millones por 10 meses que se repartirían en lo que, digamos, resta del año desde que nos organizamos. Ajá. Hablamos de 70 millones de mascarillas. Si no va a haber vacuna, esa es nuestra principal defensa, las mascarillas. Es infinitamente más barato, infinitamente más eficiente. Por eso hace un momento dije, el problema, desde luego, es el virus, pero también el problema es la ineficiencia del Estado. Y no estoy apuntando al Ejecutivo, estoy hablando en general, y no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando también del anterior gobierno. Sí. ¿Y cuándo estaría listo este proyecto de ley, señor defensor? Este proyecto lo estamos presentando el día miércoles como muy tarde. ¿Mañana? Sí. Mañana miércoles. Uh-huh. De acuerdo. Doctor Gutiérrez, quería preguntarle, es cierto, todas las personas tienen derecho a protestar en nuestro país, ¿cierto? Pero ¿cuál es su opinión o cuál es el pronunciamiento de la Defensoría sobre esta serie de marchas que se están realizando en nuestra capital, las marchas antivacuna o anticonfinamiento? Se lo pregunto porque, bueno, estamos en una situación justamente de cuarentena, además no hay utilización de mascarillas, no hay distanciamiento social. ¿Cuál debe ser la actitud de las autoridades ante este tipo de situaciones, tomando en cuenta, repito, la coyuntura sanitaria que estamos viviendo? Más de una vez he señalado que en el derecho siempre hay conflicto entre valores, principios, derechos, y uno tiene que optar por, en determinados contextos, por determinados derechos. Hoy el derecho más importante es la vida, hoy el derecho más importante es la salud. Que hayan marchas contra la vacuna revela que no estamos haciendo bien nuestro trabajo justamente de comunicación, pero además revela desde nuestro punto de vista que no hemos comprendido que, si bien es cierto, todos los derechos en la pizarra, en teoría, digamos, tienen el mismo peso, pero en determinadas circunstancias el derecho a la vida, la dignidad, el derecho a la salud deben ser prioritarios. Y más aún si estamos ahora en una situación de cuarentena. Sí, doctor Gutiérrez, usted ha señalado, y lo ha señalado con claridad, que efectivamente en el 2021 probablemente lo que tendremos son muestras y dosis de vacunación, pero no tendremos una inmunización. Ya lo había adelantado una revista de prestigio como The Economist, señalando que la inmunización en el Perú podía llegar para el 2022. Estamos hablando del proceso mismo. Es decir, va a recaer en el próximo gobierno. Este gobierno de transición y emergencia lo que tiene es que gestionar la circunstancia estructural que ha dejado también, como usted señala, los gobiernos anteriores, y traerán las dosis de vacunas que comenzará con la primera línea, etcétera, etcétera. Pero ¿qué le dice usted a los que están compitiendo electoralmente? Porque uno de ellos o de ellas será el próximo gobierno y tampoco están dando respuestas respecto al tema, ¿no? Miren, en efecto, este año va a ser tan desafiante o más desafiante que el 2020, porque no va a haber vacunas, porque tenemos un Estado y una sociedad que de alguna manera está bastante fatigado, pero además porque vamos a tener un cambio de gobierno, y los cambios de gobierno históricamente generan una ralentización de la gestión pública. Esto no puede pasar. Entre octubre y enero han habido 4 meses. Esos 4 meses que debieron servir para organizarnos, para evitar que nos ataque con fuerza la segunda ola, nos las pasamos peleando, divididos. Ahora que va a haber un cambio de gobierno, no debemos hacer eso. Tenemos que tener los objetivos claros. Claro, mientras aprenden y encajan. Sí, pero para que lo entienda la gente. Termino, por favor. Para que lo entienda.
Sí, Para que lo entienda la gente, solamente hago un paréntesis. Usted dice, claro, efectivamente un cambio de gobierno ralentiza, es decir, pone lento cualquier disposición que se pueda hacer, y además salen un montón de personas en la administración pública y entran otras. ¿A eso se refiere? Sí, a eso me refiero. Eso es histórico. Sí, Mónica, lo entiendo, es simplemente a punto. Sí, y le agradezco. Debemos tener claro cuáles son nuestros objetivos. El primer objetivo es que deberíamos tener para el segundo semestre un esfuerzo importante por vacunar a la mayor cantidad de personas. Segundo, evitar, esto lo voy a subrayar, y por favor, quisiera no equivocarme, pero va a haber una tercera ola. En su programa dijimos, va a haber una segunda ola. Cuando a mí se me preguntó si es posible, yo le dije, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cuándo va a venir y qué tan fuerte nos va a golpear? Ahora le digo, debemos evitar a toda costa que la tercera ola nos golpee con fuerza. Tenemos tiempo para organizarnos. ¿Eso qué significa? Mascarillas. ¿Eso qué significa? Fortalecer las ollas comunes, los comedores populares. Dicho sea de paso, las ollas comunes no están reconocidas jurídicamente, ni siquiera están empadronadas, y ese debería ser un objetivo del MIDIS. A eso me refería, doctor, cuando digo rendición de cuentas y objetivos claros. También es fundamental fortalecer la comunicación para poder articular algo que es valioso en el Perú, sobre ese tema, organizaciones sociales, que es nuestro principal activo. Doctor, sobre ese tema justamente quería insistir ante la pregunta sobre la franja sanitaria. ¿Qué características tendría? ¿Con qué frecuencia se daría? Es similar, según leo, al tema de la franja electoral. Pero, correcto, ¿cuáles son sus características? Bueno, básicamente, como le digo, nosotros lo que estamos haciendo, y esto le confieso por razones de celeridad, es replicar la franja electoral. ¿Ya? Vamos a hacer una franja sanitaria basada en la franja electoral. No es que la sustituyamos, sino que va a ser exactamente lo mismo. No es un problema de recursos, es un problema de decisión política. ¿Pero la ve esa decisión política en el Congreso o no? Yo sí creo que el Congreso, tanto el tema de mascarillas como el tema de la franja sanitaria, nos parece que se cae de puro maduro, como que estamos de día, ¿no? Sí, claro, bueno, si se presenta mañana, debería estar, imagino, esta misma semana discutiéndose por la urgencia de la situación en la que estamos, ¿no? Mónica, cuando hubo el fenómeno del Niño, el Congreso aprobó en 24 horas un proyecto de ley, en 24 horas. Yo no le pido que lo aprueben en 24 horas, pero que lo aprueben con celeridad. ¿Los mensajes serían de manera diaria? ¿De cuánto tiempo? Todos esos detalles los vamos a dejar a los técnicos, lo vamos a dejar a los comunicadores. Ajá. Yo creo que acá hay un objetivo, digamos, político en el sentido de política pública. Sí, doctor Gutiérrez, nos dice que en el proyecto de ley que va a presentar mañana hay dos grandes temas, que es lo que usted llama franja sanitaria y mascarillas. Pero respecto a las ollas comunes, es una institución, como usted dice, creada por la sociedad, que está creciendo. Cada vez hay más gente que necesita de ellas para poder comer. ¿Qué es lo que propone usted? ¿Qué es lo que sus servicios defensoriales han constatado respecto de la realidad de las ollas comunes en nuestro país? Bueno, en primer lugar, en el caso de las ollas comunes, solo se conoce el número de ollas comunes en Lima, que son 1.068, si no recuerdo mal, y atienden a más de 110.000, 117.000 personas. Pero no están registradas las ollas comunes a nivel nacional. Esto es algo que hay que corregir inmediatamente. Tampoco tienen reconocimiento legal, lo cual no permite, como es lo obvio, una articulación con el Estado y dificulta la articulación con el sector público, porque la crisis alimentaria que se genera como consecuencia de la crisis sanitaria y de estas medidas exigen no solo un esfuerzo del Estado, exige también un esfuerzo del sector público que se está dando, pero de manera invertebrada, desarticulada, justamente por la ausencia de este esfuerzo. Un marco...
Claro, de un marco político, legal. Sí, el tema es que el tiempo defensor nos ha ganado. Hemos tenido demasiados temas que compartir con usted y seguramente lo seguiremos haciendo, pero a esta hora tenemos que ir a titulares, agradeciéndole la entrevista. Ya volvemos.